entre las chapas la vida viene medio oxidada. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de la revista Martia. Es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Arrancamos un nuevo programa de la revista Martia. Hoy vamos a hablar de poder. ¿Podremos? Arrancamos esta mesa muy nutrida como siempre. La presento a Mariana Collante con nosotros. ¿Cómo le va eso de poder? Buenas tardes. Buenas tardes. Noche, dirá. Buenas noches. No, estaba mirando una película y me di cuenta que todo es inabarcable. Dije, quiero ver todas estas películas y que me paguen solamente para ver películas y estar todo el día mirando películas. Ay. Pero no estaría pasando. Ya lo dijo Charlie, ¿no? ¿Qué se puede hacer si no ver películas? El señor Nicolás Dulcich con nosotros, como cada lunes. ¿Todo bien? Lo siento un poco bajo. Estoy muy embroncado porque nos clavó uno en el fulbito. Terrible eso. Yo creo que es la peor traición que puede hacer un ser humano. ¿Se puede jugar con uno menos? No, ya te condiciona mal todo el partido. Pero hay partidos que con un jugador menos se han dado vuelta. Sí, pero nosotros éramos 5 y perdimos encima. ¿Los otros cuántos eran? Eran 4. No hay remedio. Y con nosotros, el que nos va a aclarar todo, Damián Kotz, que viene intermitente, pero ya le vamos a pedir que venga más seguido. El señor Damián, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Usted puede o no puede? ¿Qué pregunta? No sé si poder es un verbo, es un sustantivo, estoy pensando en eso. Qué tema, qué discusión que nos va a atravesar este programa, un programa que nos empodera. Por ejemplo, yo necesitaría tener el poder de prender el frío. Yo tengo calor ya a esta altura. Estoy prendido fuego. Ahora lo prendo. Ahora no lo prendemos, tranquilos. Mantengamos la temperatura. Y cuando hablamos de poder, ¿de qué hablamos? Hablamos de nuestras propias posibilidades, del poder concentrado que parece impune, que bueno, es la condición del poder, ¿no? Poder hacer las cosas, básicamente. Bueno, que todo eso y al mismo tiempo. ¿Me quieres preguntar? Yo le voy a dirigir esto, porque Dale. tengo el poder de dirigir esta conversación. ¿Usted quiere saber por dónde va el clip que nos A ver, va a ¿por dónde anunciar va? en el programa? Sí. Por un montón de cosas que me olvidé de poner. Pero como había tantas, el poder que tenemos sobre las personas, así, en pareja, estaban justo hablando y yo venía pensando, me olvidé de pensar y de poner sobre el poder que ejercemos sin querer o queriendo. Sobre las personas que decimos que queremos. Bueno, la manipulación, ¿eso es parte del poder? Sí, yo creo que sí. Creo que siempre se ejerce el poder, como decía Foucault, ¿no? El poder como tal no existe, es algo que se ejerce. Y bueno, cuando uno se vincula con otros, lo ejerce. Como decía un poco Mariana, a veces queriendo, a veces sin querer, pero hay que hacerse responsable. Como el Chavo ¿no? del 8, sin querer queriendo. Sí, Claro. estaba pensando en el poder que después uno tiene sobre los padres, ¿no? Que uno es hijo y ejercen sobre uno el poder y después al revés. Sonreís mientras decís eso. Ja, ja, Estás ja, disfrutando madre. un poco algo. Padre y madre. Vamos, hoy tenemos de todo, películas, libros, historias, actualidad, todo hilvanado con la idea de poder, que empieza así hoy, Revista Martia, empezás a ojear. Esto es una revista papel hecha radio. Una interpretación no es la verdad. Hay un hecho, pero después hay 20 interpretaciones. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que la voluntad de poder logra imponer. O sea que hay una relación entre verdad y poder. La verdad es una creación del poder. Foucault sostiene que el poder no es algo que uno puede adquirir o poseer, sino que más bien es una relación que surge entre individuos y grupos dentro de la sociedad. Cuando pensamos en el patriarcado, en realidad estamos pensando en el poder, en relaciones de poder.
Nosotros sí vivimos mirando el poder, mirando Washington y mirando el Congreso. La discusión de los historiadores es que la historia es siempre la historia del poder. Decimos las cosas y cada cosa que decimos de alguna manera nos está definiendo. Las palabras tienen un poder sobre nosotros. Cuando las normas del Estado no se aplican en un espacio, surge un contrapoder, un Estado paralelo. Esto viene sucediendo, pero antes había otro contrapoder, que eran las organizaciones sociales, las parroquias, la comunidad organizada. Nosotros no tenemos que ganar para gobernar, nosotros tenemos que ganar para tener poder. Gobernar no es tener poder, poder es otra cosa. Se pueden ganar elecciones y de repente y no tener poder. Se creen los dueños de un país que detestan. Qué fuerte tu idea, se creen dueños de un país que detestan. Creo que algo de eso que hay ahí, ¿no? Dame todo el poder. Ahí está Molotov, que en un ratito vamos a escuchar el tema, un tema que envejeció muy bien. El tema de esta banda, hoy lo pensaba, un tema de los 90, re 90. Sí. Tenemos que cambiar el presente. Mirá, si alguien hubiera vuelto del futuro y le hubiera dicho, chicos, va a pasar esto. Van a tener un presidente AMLO, que va a hacer un mandato de 6 años. Van a tener después una gran presidenta que la verdad, estamos muy lejos de México para aseverarlo, pero la verdad que lo que está haciendo Sheinbaum es impresionante. Y con todo el respaldo de que tiene un relevo asegurado, porque AMLO no necesita jugar en la política nacional decididamente, con lo cual ya está posicionado como el reemplazo. Ustedes sabrán que en México no hay reelección. Me quedo con esta idea de que no podemos pensar el poder, y tanto va en las relaciones personales como en las cuestiones políticas, si no es atado al concepto de verdad. Y ahí es donde se entiende el poder y cómo juega. Esto de que la verdad es algo que se construye, para bien o para mal. Que lo construyen los que tienen las herramientas para hacerlo, para bien o para mal, o como diría Nietzsche, no más allá del bien y del mal. Y ahí estamos todos en el mismo lodo. Sí. Sí, eso es otra de las cosas que me parece. Estaba conversando con una amiga sobre el poder que ejercen las élites sobre la clase trabajadora en general, desde la historia, porque estoy estudiando una materia que tiene que ver con el capitalismo y cómo en los cultivos algodoneros y en las colonias se ejercía un poder, pero tremendo, sobre los cuerpos de las personas. Bueno, de eso, y que todo eso sigue arrastrándose en la actualidad, que ahora es uno mismo se tiene que exponer y explotar para poder conseguir acá está algo para vivir. Ahí está la industria algodonera. Señalamos, para los que siguen por radio, a un celular. Yo le quería preguntar a Mariana, nunca un Shrek 3 con pochoclo, ¿no? Siempre. No, el otro día vi Legalmente Rubia. Bueno, bien. Muy bien. Ahí va, me gusta. Muy bueno, bien. Con un chocolatito, algo. Es obvio. Bueno, en el editado hablaban de un contrapoder. No sé si técnicamente me conforma esa definición de Grabois, pero hablando del poder narco, que en estas semanas ha tenido una notoriedad espeluznante, ¿no? Estamos hablando del asesinato, del femicidio de estas 3 jóvenes, que en un principio, lo quiero decir así, que es como me pasó a mí, imagino a los oyentes también, uno ya está entrenado en términos de conceptualizar este tipo de asesinato, es un femicidio, pero cuando uno va abriendo las intersecciones es el horror total, pero que uno no lo puede, y ahí va el concepto de construir la verdad, engañar incluso la trama que se va armando de las informaciones que tienen los medios. Porque ya damos por hecho que le robaron no sé cuántos kilos de cocaína, que las chicas se prostituían, que eran las viudas negras, que lo habían estafado, que son tan tontas de estafarlo a través de una persona para que las vuelvan a contactar. Historias que no cierran y que ya hemos aprendido con otras historias que después de mucho tiempo decían, no era así. Nora Dalmazo no era que hacían una orgía entre todo lo que veían en el country. A la que le habían tirado un tiro en la cabeza esta familia Belsunce, que después finalmente eran unos ricachones que quisieron arreglar el tema rápido y terminaron todos adentro de la joya. El vecino finalmente el que la había intentado matar. Bueno, ya sabemos cómo se construye esa verdad. Sí. Y el desafío que tienen los medios para mí ese es el grande. Bueno, o al menos así lo vivo yo como varón. La dificultad, por ejemplo, en redes de comparto, no comparto, dejo que una mujer hable por mí. Tuvimos la charla, la discusión en el grupo de la radio, del programa.
Es algo que a mí me interpela mucho, porque yo de verdad no sé qué hacer, no tengo las herramientas, me descoloca. Y es interesante esa discusión, porque también nos atraviesa, no, por supuesto, desde nuestro rol de mujeres, que no lo somos, que no lo sentimos, no lo vivimos, no lo sufrimos todos los días, pero en nuestro rol de comunicadores, ¿qué decimos? Decimos algo, preferimos dejar ese espacio para que una mujer hable sobre el tema o una disidencia. Para mí es todo un interrogante, porque además acá, como vos muy bien decías, se abren una cantidad de solapas infernales. Me parece que más allá, me parece que excede la cuestión, en serio lo digo, más allá de que el reclamo tiene que ser del feminismo y tiene que ir a la cabeza, me parece que nos excede como sociedad. Acá hay un debate a dar. Si nos comemos que el narco vive en la 1-11-14 y este pibe, que es, porque además eso es también lo terrible de la historia. Después encontrás del otro lo que hay. Y hay pibes de 18, 28 años que matan a otros pibes de 15. Esta situación que tiene que ver con la degradación del Estado. Tiene que ver con la degradación del Estado. Y finalmente, ¿a dónde va el poder? Porque el poder no el poder corrompe y tiene fuerza y no queda vacante. Va a parar a algún lugar. Sí, ahí lo que está claro es también que esto de el Estado desaparece del lugar y deja que se autorregule el narco. Yo no creo eso. Está aliado con el poder político, judicial, zonal, porque sigue creciendo todo el tiempo. Digo, nadie le puso un parate nunca, pero esto hace mucho tiempo que está creciendo. Me parece que eso está el Estado para asegurar una cierta regulación, pero está el Estado, y si se retira es a propósito para que esto continúe. Eso me parece central, porque si nosotros le adosamos la idea de verdad al poder, podemos también usar otra palabrita muy poderosa, que es la hipocresía. ¿Cómo puede ser la connivencia de la policía con el poder judicial? Bueno, pero está detenida Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente más potente de la política argentina, no tuvo la posibilidad de presentarse a elecciones. Bueno, esta es la situación. Tenemos hoy la denuncia que está desde ayer a la noche, hoy la han escuchado en la M503, vamos a hacer seguramente algún comentario, pero entonces el principal candidato del gobierno, José Luis Espert, condenado de ser financiado por un narco. Pero aparte no es el único. Hay otra candidata en el sur que también estuvo en Cana, o sea, todo es una cosa. Lo peor que podemos hacer es caer en la hipocresía, sino pedir justicia. Pedir saber la verdad. Me parece que ese es el desafío que nunca nos va a poder errarnos en el reclamo. Y en esto que creo que era Daddy Breva, ¿no? El final, sí, que decía, porque si no somos hipócritas, lo que tenemos que ser sinceros. Y es decir, bueno, hay que ganar para construir poder. ¿Qué poder? Poder del pueblo. El poder que te permite, un poder que es muy sano, el poder del pueblo. Porque solo lo tenés si avanzás. Solo lo tenés si vas por las causas de las mayorías. Y no lo vas a perder. Podés perder la vida, podés perder la libertad, pero no vas a perder el amor de un pueblo que te va a acompañar en esa lógica. Y ese camino es incierto. Lo han transitado muy pocas personas, porque al final del recorrido no te espera los laureles. No te espera un león con un hambre, un tigre, si quieren, para no hacer metáforas actuales. Por eso arrancamos con Molotov, este tema que ha envejecido muy bien. Give me the power, dame el poder, yo sé qué hacer con él. Julián, el pueblo.
Estás en la M530, dame el power, dame el poder. Seguimos adelante, esto es AM530, esto es la revista Marte y seguimos hojeándola. Vamos a pasar de página. Vamos con Nicolás Dulcich. ¿Qué nos trae? Hoy vamos a hablar un poco de... Estamos hablando del inédito ataque israelí en la capital de Qatar, un firme aliado de Estados Unidos. El 9 de septiembre, el ejército israelí lanzó un ataque aéreo en una zona residencial de Doha. El objetivo, altos mandos de Hamas, quienes habrían sobrevivido, según el grupo. El asalto dejó varios miembros de bajo rango de Hamas muertos y al menos un integrante de las fuerzas de seguridad de Qatar. El Ministerio Qatarí de Exteriores condenó el ataque, lo calificó de cobarde y dijo que violaba el derecho internacional. Esta fue la primera vez que Israel materializó un ataque aéreo sobre uno de los países del Golfo, lo que provocó ira y preocupación entre ellos. Tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita condenaron con firmeza el ataque, advirtieron que posibles consecuencias. Estos bombardeos tuvieron lugar en medio de las negociaciones en Doha entre Hamas e Israel sobre un posible acuerdo de cese el fuego en Gaza. Bueno, ahí estábamos escuchando la cadena francesa de noticias y la periodista muy claramente en estos 40 segundos hablaba sobre lo que fue el bombardeo, el ataque de Israel a Qatar. Pasó casi desapercibido, yo lo vi de casualidad. Esto es gravísimo. A ver, yo me acabo de dar cuenta que tengo la camiseta de Argentina. Venimos de ganar la Copa del Mundo, ¿dónde? En Qatar. Qatar es un aliado de Estados Unidos. Qatar, ¿por qué la FIFA elige Qatar? ¿Por qué carajo Israel bombardea Qatar? ¿Por qué? ¿Y por qué carajo hoy esto nos impacta a nosotros? ¿Y qué tiene que ver Qatar, Israel y el genocidio que se está llevando adelante con la deuda criminal que está condenándonos el presidente de la nación con el Tesoro de Estados Unidos? Todo tiene que ver con todo. Esto es importante decirlo. Qatar venía siendo mediadora entre Israel y Hamas. Ahí estaban las negociaciones. Murieron fueron asesinados. Claro. 6, en principio, aparentemente, dirigentes o líderes de Hamas, elijan la palabra que ustedes prefieran, sí. Pero acá hay una violación fragante del derecho internacional, hay una búsqueda absoluta de detener cualquier vía de negociación. Pero a mí lo que me interesa destacar es acá Arabia Saudita, que no fue atacada Arabia Saudita, pero esto cambia todo y nos impacta en el día a día. El 17 de septiembre, hace 20 días, 10 días, Arabia Saudita y Pakistán, que son sunitas ambos, dentro de lo que es la rama mayoritaria del Islam, sellaron un acuerdo militar que dice que cualquier agresión contra uno de los dos países, tanto, otra vez, Qatar como Arabia Saudita, será considerada una agresión contra ambos. ¿Para Qatar dijiste Pakistán o Qatar? Perdón, Arabia Saudita y Pakistán. Pakistán. Qatar fue el ataque, gracias por la corrección, sí. Arabia Saudita y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa mutua. ¿Y por qué esto es importante? Son picantes los de Pakistán. Porque tienen bombas nucleares. Esto lo que hace es que Arabia Saudita pasa a estar dentro del paraguas de protección de Pakistán. Y esto cambia el tablero y rompe la lógica geopolítica del mundo que vivió desde la década del 70. Esto aparte yo no me voy a meter en esto porque tenemos 10 minutos, pero... No, y deberías traer para tus columnas un mapa para poder mostrarnos dónde queda Pakistán, por lo menos. Pakistán está al lado de la India. Chan. Pakistán y la India fueron divididos ¿por quiénes? Los ingleses. No, qué raro. Pero eso es un plan que lo han llevado en todos lados. Desde el periodo postcolonial, tanto Pakistán como India viven a las trompadas y Pakistán desarrolló la bomba nuclear porque India tiene bomba nuclear y lo desarrolló a fines de los 90. La bomba nuclear, para quien se acaba de despertar de la siesta y está medio amilonado, es el arma, ahí está, le tenemos a Carlos, gracias, es el arma de disuasión, es lo que te permite sentarse en una mesa de negociación. Porque vos la vas a pensar 2 veces antes de atacarlo, claro, ¿no? Claro. Bueno, a todo esto la ONU, ¿dónde está? ¿Dónde está la dirección? ¿Querés saber la dirección de la ONU? Sí, está en Nueva York, me dijeron. Bueno, evidentemente desacreditada por completo, pero también ya Estados Unidos deja de ser una garantía y puntualmente para Arabia Saudita. Recapitulemos un poco. 1973, la guerra de Yom Kippur. Egipto y Siria, representantes del mundo árabe, van contra Israel, que había ocupado las tierras de la península del Sinaí, hoy Egipto, y los altos del Golán, que queda entre lo que hoy es Siria y Israel.
Esto lo había conquistado Israel desde la Guerra de los 6 días. Producto de ese conflicto, la OPEP, estamos hablando de las naciones petroleras del mundo, que es una organización que se crea después de la Segunda Guerra Mundial para controlar básicamente la provisión de petróleo del mundo y por ende el precio, impuso un embargo petrolero a Israel, a Estados Unidos y a todos los aliados de Israel. ¿Qué año? Repetí el año. Estamos hablando de comienzos de los 70. 70. Bien, la guerra de Yom Kippur fue en el 73. Esto lo que hizo es que el precio del crudo a nivel global se cuadruplicó. Los países árabes, entre ellos Arabia Saudita, lograron tener grandes superávit comerciales, liquidez, y Estados Unidos un costo político y económico feroz. Eso en un contexto en el que todavía la Unión Soviética existía y que corría un gran riesgo de que Estados Unidos perdiera en el balance de poder, porque ahí Estados Unidos necesitaba tener a Arabia Saudita, necesitaba tener acceso al petróleo, pero no podía dejar de lado a Israel, y la Unión Soviética, obviamente, que afilaba los colmillos, manda a enviados a Arabia Saudita y firma un acuerdo a través del cual el petróleo saudí se vendiera exclusivamente en dólares. Esto se da en sintonía con... ¿Por qué le dicen que sí los...? Y porque lo que le prometen es seguridad total. Es el paraguas de la bomba nuclear. Estados Unidos le dice, quédate tranquilo, Israel no va a avanzar contra vos. Yo te voy a dar seguridad, vos vas a ser mi aliado, yo te voy a comprar todo el petróleo que necesito, vamos a hacer negocios y vas a ser millonario, vas a hacer estadio de fútbol, vas a hacer ciudades en el medio del desierto. Pero vos solamente vendes el petróleo en dólares. ¿Qué hace Estados Unidos a través de Nixon? Deja el patrón dólar con el oro y hablamos de los petrodólares. Eso te da, no es casualidad que la deuda externa del Fondo Monetario Internacional con Videla venga a partir de ahí, porque los grandes bancos internacionales y las entidades financieras tienen una liquidez feroz de esos petrodólares que necesitan ubicar. La deuda en dólares a los países del tercer mundo no era nueva, pero sí lo que es nuevo a partir de los 70 es la lógica de dominio a través de esa deuda. Literalmente. Y entonces volvemos al presente. La pregunta es, Estados Unidos está en caída. No puede controlar a esta colonia, este enclave colonial en el Mediterráneo, que vos lo estábamos hablando recién fuera del aire, aparentemente yo no estoy al tanto, no pude ponerme porque tengo que Estaba mirando, mirá. Salió a hablar. Ya hay que ver las condiciones del acuerdo, pero se supone que Trump sería el que le propone a Netanyahu un plan de paz para Gaza. Hay que ver cuáles son los términos de esta negociación. Son 20 puntos que le ponen fin a la guerra en Gaza y establecer un marco de gobernanza posterior al conflicto. El tema acá es que no plantea los dos estados, que esa es la definición. No, pero bueno, no vayamos ahí. Pero lo que quiero poner acá en relieve es, primero, la decadencia de Estados Unidos, la imprevisibilidad total que presenta no solo en la región, en Arabia, sino en el mundo, y la huida de sus aliados principales. Arabia Saudita es un aliado fundamental de Estados Unidos desde la década del 70. Todo el ejército, todo el armamento que tiene Arabia Saudita es norteamericano. Arabia Saudita fue el único país junto con Argentina que fue invitada formalmente a los BRICS y que desistió de la invitación. Hoy lo está replanteando. Acaba de firmar un acuerdo con Pakistán. ¿Qué está pasando? Bueno, acá es cuando tenemos que empezar a ver la política económica desde una perspectiva geopolítica, que es algo que rara vez hacen los economistas en este país, lamentablemente. No te agarré con los economistas ya. Tráemelo de a uno. Vieron que el Tesoro le viene a rescatar a Milei con un fangote, una cantidad de plata que es muy difícil de imaginar. ¿Perdón, quién? El Tesoro de Estados Unidos. La plata yo todavía no la vi. No la vimos. Bueno, pero ya salieron a decirlo. Con la promesa. Lo fueron a confirmar. Hay un tuit impreso y todo. Es muy importante ese documento. Ojo, le da sobrevida. Solo la palabra. Después vamos a hablar del poder de la palabra. Igual que tóxico imprimir los tweets. A la exnovia. Mirá, acá dijiste que me querías. El único antecedente que hay de eso, para ponerlo un poco en contexto, es México, post caída del muro de Berlín. ¿Se acuerdan el efecto tequila? Éramos chiquitos, pero lo recordamos. México vivía una situación de fuga de capitales masiva, las reservas de dólares estaban totalmente agotadas y tenía una deuda a pagar en dólares a corto plazo. ¿Les suena? Sí. Bueno. Muy conocido. ¿Cómo resultó? Que Bill Clinton rescató con bonos del Tesoro, le dio una torta de plata. México tuvo que implementar una política fiscal y monetaria ultra austera,
Hubo una subida drástica de las tasas de interés, recortes del gasto público. ¿En qué se usó el dinero? Exclusivamente para pagar a los tenedores de bonos. ¡Uy, qué sorpresa! Básicamente a los grandes bancos internacionales y reconstruir las reservas del país que permitieran la fuga, ¿no? Claro. De dividendos. Los ingresos, y esto es clave, fíjense cómo Arabia Saudita y Argentina se relacionan. Los ingresos de Pemex, que es la YPF de México, a partir del rescate, entre comillas, de Bill Clinton después de la crisis del tequila, los ingresos de Pemex fueron comprometidos como garantía del préstamo. ¿Tengo que decirlo de vuelta? El resultado, recesión. La austeridad generó una de las peores recesiones de la historia de México. El Producto Bruto Interno cayó más del 6% en el 95. Hubo una crisis bancaria doméstica. Las tasas de interés fueron altísimas, generaron que miles y millones de empresas y familias no pudieran pagar sus deudas, no pudieran tener acceso al crédito, la economía se achica y un aumento de la pobreza, el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo se dispararon. Miles de mexicanos fueron pobres y cada vez más pobres. La deuda que está contrayendo la República Argentina a través de este nefasto presidente que tenemos lamentablemente, que está entregando al país y a 2, 3 generaciones de argentinos y argentinas, es una deuda política. Y es una deuda, agregaría yo, geopolítica. Es un movimiento desesperado de Estados Unidos de comprometer recursos de la República Argentina para libre acceso y disponibilidad de los Estados Unidos. El crédito que le otorga la República Argentina no va a redundar en fábricas, en puentes, en infraestructura, sino que ese mismo dinero va a ir a las entidades financieras norteamericanas o, en su defecto, a sus aliados occidentales. Pero acá no nos va a llegar ni las migajas y lo que nos va a quedar es la deuda. Y para eso está la historia. No estudien, chicos, economía, estudien historia. Esa es mi humilde recomendación que les puedo decir con esta hermosa camiseta vieja que tiene 2 estrellas. En un ratito vamos a seguir profundizando porque esa es una historia del poder, que es la que Estados Unidos intenta no caerse del tren de la historia. Pero del otro lado vos decías, bueno, ¿a qué obedece los vínculos o Arabia Saudita, los movimientos? ¿Hay otra lógica que le permita a los pueblos como Argentina, no con estos gobiernos, sino con otros gobiernos, poder desengancharse de esa lógica de sometimiento? Mirá Arabia Saudita. Estás hablando de mis tíos. ¿Por qué Argentina no se puede juntar con Brasil? Argentina y Brasil son los únicos países del mundo que tienen su propia tecnología nuclear y que deciden desde el Tratado de Tlatelolco en los 60, que firmado en México, no usar esa tecnología para la proliferación de armas nucleares. Todos los años Argentina envía un emisario y Brasil al otro año nos envía... Yo no estoy diciendo que creemos bombas nucleares, no. No sé. No entendí. Seguimos en esta bonita página de la revista Martia. Pasemos la hojita. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530. El grito y el silencio en su 4º mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM 530. Marcelo Koenig.
invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y alas. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, buenos días compañeros y amigos, muy contenta acá escuchándolos en el auto cerca del límite con La Pampa en la provincia de Buenos Aires. El pueblito se llama Casbas, somos muy poquitos, ojalá seamos muchos de la 530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Amartya. Una revista papel hecha radio. Estás en la M530, estás conectado en la radio de las madres, esto es la revista Amartya. ¿Querés comunicarte con nosotros, con nosotras? Lo haces al 11 3200 0530. Gran equipo acá sosteniendo el aire. Nos podés ver por YouTube, nos podés seguir en Instagram. ¿Sabés que tenemos de vuelta nuestra cuenta de Facebook? Vamos a dominar el mundo. Queremos llegar a los 100.000 viewers, así me dijeron que se dice. ¿En inglés? Viewers. Los viewers. Así estoy colonizado. Ok. Muy a tono con la época. Y no, por supuesto. Y nos pueden seguir en las redes de Amartya también. Bueno. Que Violeta Falco, con mucho amor, cada cosa que sube de este programa lo arroba la revista. ¿No es cierto? ¿Es así? Es así. El poder real, todos los poderes. Vamos a charlar un poquito de actualidad, ¿les parece? El poder, ¿qué es el poder económico? Es un sándwich que se come con qué. Tenemos un bonito audio. Julia Estrada. ¿La tienen a la economista Julia Estrada? No digas nada. No califiques. No califiques. Hizo un posgrado. No es economista. Ah, bueno. Creo que estudió ciencias políticas. Muy bien. Vamos politóloga. Mejor. Politóloga. Mejor, ¿no? Mejor, claro. Julia Estrada, hablando de un hecho político en la Argentina, que hay que decir esto, en la construcción de poder, los grupos concentrados aprenden de la historia. Muy distinto a lo que pasó con Perón, del golpe del 55, en un momento de auge, el segundo mandato. Con Cristina hubo un desgaste de mucho tiempo, y en el momento que definieron de mayor debilidad para ella, ¡ping!, le soltaron los perros. Así lo explica Julia Estrada, y parece gráfico. Escúchenla. Nuestra propia militancia, la ciudadanía en general no recuerda, porque bueno, no tiene la tarea política que tenemos nosotros, cada uno de los hitos de los vicios de esa causa, en términos de la cuestión de fondo. Ahora, vamos a la discusión procesal, y también está recontraviciada. Cristina anuncia su candidatura y la Corte Suprema, presionada por el poder económico, porque finalmente es así, yo hoy decía, el brazo ejecutor del poder económico son los tres jueces de la Corte, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, decide avanzar en un fallo que decide finalmente que Cristina vaya presa. ¿Vos tenés la certeza de que es el poder económico? Porque se habla mucho del gobierno, si al gobierno le conviene o no le conviene, cómo cambia el escenario. ¿Vos creés que detrás del fallo de la Corte está el poder económico? Yo creo, como dijo Cristina, que Milei es un monigote, una mascota del poder, un títere, el nombre que querramos. Les vino bárbaro, de hecho la candidata de ellos, de Roca, de Marcelo Mindlin, de Elstein, la candidata era Patricia Bullrich, recuerden el 2023.
La verdad es que termina Milei imponiéndose y es como si les hubieran dado un penal, como si les hubieran regalado un penal. Bueno, dale, patea el arco, es tuyo. Bueno, es que así se cuenta la historia también. Digamos, detener a Cristina tuvo un correlato. En este caso, la victoria de Javier Milei. Javier Milei, que no tiene la misma construcción de legitimidad, pero no por eso no construye poder. ¿A dónde lo va a buscar? ¿Dónde emana el poder del que Javier Milei puede adueñarse? ¿De la construcción de una bomba atómica? De la jefa. Claro, bueno. 3%. O en este caso del jefe, viste que no usan el artículo femenino. Estoy hablando de Donald Trump, estoy hablando del imperio norteamericano, porque finalmente la escena que recién hablábamos de donde se entregan el tuit, tenemos el video, pero yo se los puedo relatar, les puedo ahorrar, que se comentó mucho, que es esto de que él va con el tuit impreso, un tuit de la red social esta Trust, creo que se llama, donde Trump acá lo tengo un poco el Porque a texto. Trump, antes de que Twitter fuese adquirido por Elon Musk, Twitter lo desplazó la cuenta, entonces se abrió su cuenta alternativa. Trump tenía su red social que usaba él. Esa es. Claro. Ahora vos fijate el nivel de cipallismo de que va y le entrega se ve en el video como le entrega el tweet para que él se lo entregue. Pero eso, bueno, es que no hay posibilidad de ese poder que emana el centro si no es consumición. Consumición. O sea, no hay manera de llegar al palacio del trono sin arrodillarse ante el rey. Y son los gestos modernos de ser arrodillado. La reunión, ¿dónde la tiene? La tiene en un salón muy extraño dentro de la ONU, ¿no? Unos telones azules. Está toda la comitiva. Si uno repasa con quién lo recibe el presidente Trump, está con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con el secretario de Estado, Marcos Rubio, y la jefa de gabinete, Susie Wiles. O sea, está con la plana mayor. Del otro lado, Caputo, Huerta, y se habló mucho de esto, Karina Milei. 20 minutos de reunión. ¿Qué diferencia con Lula? No sé si estuvieron leyendo. Lula, que a partir de los comentarios en la ONU de Trump, se está hablando de que Trump lo invitó a tener una reunión. Y Lula está viendo, a ver, porque este loco hay que ver que si tiene una reunión presencial, si va a ser en la Casa Blanca, si va a ser por videoconferencia, ¿no? Porque ¿qué le puede pasar? Hoy lo escuchaba a Daniel Toñetti en su programa hablar de que, bueno, Lula también está regulando si va a la reunión y le hace lo que hizo a Zelensky. Ojo, Lula le va a contestar. ¿No se acuerdan que lo reta como en público? ¿No? Bueno, pero porque son dos formas de gobernar. Volvamos a nuestra pesadilla. La escena del tuit es una, y la otra es esto que recién comentaba Nicolás, que es el anuncio de 20.000 millones de dólares. Yo igual lo rescato, ¿no? Fíjate el poder de la palabra cuando emana del centro, porque solo con un comentario antes de las 10 de la mañana, cuando hablan los mercados en la Argentina, alcanza para bajar riesgo país, detener el dólar, que es finalmente que aparece el garante y dice yo voy a pagar, quédate tranquilo, ¿no? Pero bueno, tuvo su efecto. ¿Cómo sigue la historia? Ponemos en duda la certeza, entre comillas, porque el mismo Bessent después aclaró que va a ser después de las elecciones. Ojo, la historia nunca se repite igual, pero esto le pasó a De la Rúa. Las tapas de Clarín diciendo va a venir el préstamo a los Estados Unidos. Capusotto ha hecho cuántos sketches. Llegan los dólares. ¿Y si los dólares no llegan? ¿Quién financia la fuga, ¿Y si la elección se pierde? Bueno, es que no hace falta esperar, porque usted está ansioso, la Argentina, país ansioso, no hace falta esperar hasta el 26 de octubre. Hoy ya el dólar empezó a subir de vuelta. El dólar está en alza. No les alcanzó la inyección del agro. El riesgo país también empezó a subir. El riesgo país subió, llegó a 1.100. Y eso lo complica todo. Porque si no tenés el poder que te da la palabra de los Estados Unidos, bueno, ¿cuál es el discurso que lo fortalece este gobierno? Tenemos un déficit fiscal. No tenemos déficit fiscal. Tenemos una macro ordenada. Bueno, acaban de estafar al campo, no son palabras nuestras, son palabras de los productores del campo. Sergio Massa sale con un tuit, digo, para entender en qué contexto estamos, cómo se acomodan y se modifican los jugadores, sino cómo juegan esos jugadores. Sergio Massa sale y dice, está la lista de los 36 vivos que se llevaron más de un palo y medio, 1.500 millones de dólares. Es un montón de guita, un montón
de plata. Las primeras 5, Bunge, Kofco, Viterra, Dreyfus, Cargill, que algún día, si la Argentina quiere ser soberana, tendrá que discutir esa propiedad. Bueno, hoy Milei, hablando de cómo el poder se degrada o se construye, fue a las provincias. O sea, no sé cuántas veces fue, como 12 veces a Estados Unidos, no ha habido nunca ninguna provincia. No, más de 30 fue. ¿Más de 30? Es el Hoy dato. decían en Twitter. 30. Esa es mi información. Eso la pagamos con la nuestra. Sí. Bueno, más de Habían hecho 30. la cuenta. Estuvo en Ushuaia, tuvo que cancelar la actividad. Hay imágenes, suspendió la actividad de campaña en Tierra del Fuego. Hay imágenes que, bueno, hay enfrentamientos en la calle. Yo miraba y digo, ¿esto no es viejo? No, es nuevo. Bueno, todos hablan, no los medios opositores al gobierno, de la caída de la imagen de Javier Milei. Y además se le suma un problema a la campaña, que el principal candidato que habían diseñado para disputar el territorio más complejo, que es la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, el domingo acaba de ser pública como parte de una causa que se lleva en Estados Unidos, en Texas, que fue galardonado, recibió $200.000 por parte de lo que es este detenido, ¿no? Este detenido que es Fred Machado, que está detenido en nuestro país y por el cual se pide la extradición. La Corte Suprema, hablando del poder, no se lo da a los Estados Unidos, que es el que lo pide. De hecho, Juan Martín Mena, que es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, acaba de tuitear, dice, la misma Corte que resolvió proscribir electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner en 70 días para que no pueda ser candidata en estas elecciones, lleva 3 años y 4 meses cajoneando la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Fred Machado. Escuchala, porque este es el problema que tienen los bocones, porque son bocones, además de todo lo que son de el gobierno de Javier Milei, que en un momento, porque esto es lo que cuentan los que conocen bien de adentro la interna liberal, el candidato que habían elegido era Espert. Espert era la cara el economista liberal que venía a irrumpir el escenario político. Bueno, eso no cuajó, fue Milei el que cuajó. Y en ese momento hay una fractura, no sé si se acuerdan, en una elección, era la Libertad Avanza y avanza la Libertad. Bueno, esto decía Lila Lemoine, que alguien puede sospechar de su pertenencia al gobierno, o de que no fuera, hablando así del propio Espert, que hoy sí es su candidato. Ahora me gusta más Espert. Bueno, te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos. Eso te gusta. ¿Eso es Espert? Eso es Espert. No. Es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No, contámelo. ¿No sabes? ¿Para eso te invité? Contámelo. No me invitaste para eso. Por Dios que sé. Pero hija, ¿para qué viniste? ¿Queremos hacer un juego de palabras? Me invitaste. Te canto el retruco, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué narco? No puedes decir que preferís a Espert antes que a ¿Pero qué pasó con Espert? Te pregunto. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Sí. ¿Vos crees que fue un piedrazo? Y que fue un balazo. Por merca. No. A ver. Escuchá, ¿no? Esto está armado, esta entrevista, ya sabía. Balazo, merca. Bueno, una cantidad de operaciones en un momento electoral. Pero tienen un problema, es terrible. ¿Quién es el abogado de Fred Machado en Estados Unidos, en la Argentina, por la causa que tiene por lavado de dinero y narcotráfico? ¿Sí? Es Oneto. ¿Quién es Oneto? Es el abogado de Milei por la causa Libra, y que además fue el candidato a vicegobernador. Bueno, están hasta las manos, por no decir hasta las bolas están. Mientras tanto, nos debatimos cuál es el poder real. Mientras este gobierno se le van acabando las jugadas, digamos, esta situación con el Tesoro norteamericano, veremos si llega a buen puerto, veremos si sucede o no. ¿Tengo 2 minutos? Dale. Veremos si llega o no. Estuvo circulando en las redes sociales y en medios de comunicación masivos de Estados Unidos mucha queja, mucho enojo, porque en un contexto en el cual Donald Trump y su gobierno están haciendo bandera de los recortes y del ajuste y los despidos y de la expulsión de los inmigrantes, claro, le dan a la maquinita, pero ahora puntualmente acaban de destinar una partida
del presupuesto fenomenal para ayudar al monigote del sur. Entonces dice, pará, ¿cómo es? No hay plata para pagar las cosas que necesitamos en este país y de pronto hay 20.000 millones para ayudar a este que es tu títere. Y hay enojo en el campo de Estados Unidos. ¿Por qué? Como llegó este dinero que en este contexto de desesperada necesidad de divisas, ¿qué hizo Caputo? Todos sabemos, lo estaba mencionando. Les entregó 7.000 millones de dólares. Exacto, y les dijo al complejo agroexportador, exporten, retención en cero. Eso hizo que China no le comprara a Estados Unidos. Claro, porque tiene aranceles. Entonces, salió en las Argentina fue noticia mundial. Hay fotos de fotoperiodistas de las Naciones Unidas que sacan la foto del celular de los funcionarios norteamericanos que se enteran de la noticia y dice, che, Argentina nos está cagando. Claro. Porque con esta ayudita que le diste, ahora tenemos este problema porque además el Midwest norteamericano es el fuerte de Trump. Y vos estás horadando a tu propio núcleo electoral. Son elementos de la descomposición de un poder, ¿no? Porque hablamos de poder y no podemos obviar del ascenso de China y de un Estado norteamericano que, bueno, va a hacer todo para impedir. No va a ser el Estado británico, que en un momento le dijeron, mira, flaco, correte, negociemos, dame un rol. Se huelen las moscas, se huele la podredumbre. En el plano internacional, pero en el plano nacional. Vamos a escuchar a Kristalina Georgieva para terminar a todo bien arriba. Lujo. La vamos a leer, así que digo porque está en inglés, pero habla del poder real, porque mientras se disputan los centros de poder, sus colonias, y por supuesto siempre son peores los propios que nos venden, escuchala a Kristalina Georgieva. We have been in close contact with US as they prepare their program. Their interests bueno, and los our intereses interests are y los de aligned. nuestros están con Estados Unidos. Es el mayor accionista con el Fondo Monetario Internacional, está hablando de Argentina, y lo que queremos es ver a Argentina manteniendo el rumbo hacia la estabilización macro y sosteniendo buenas políticas durante el tiempo. Un tiempo suficiente para que luego esas políticas sean irreversibles. Porque ese es el plan, es destruirnos. Nosotros, mirá, dos ejemplos, el Palacio de la Calle, con eso terminamos. Acaban de anunciar la suspensión masiva de Asindar, al borde del colapso. Esto es Villa Constitución, centro de la resistencia de la dictadura. Hoy el 90% de los 930 operarios están suspendidos, cobrando solo el 75-80%. Esta es la realidad de la Argentina, esto es lo que está pasando acá, en la Argentina. El acuerdo que tiene con la UOM aguanta hasta diciembre. Después no sabemos qué va a pasar. Eso está pasando en la calle. ¿Qué pasa en el Palacio? El Senado este jueves podría rechazar los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica, el Garrahan, y el financiamiento universitario. Bueno, es más crisis política. Y como arrancamos, me gustaría cerrar, y acá lo tenemos a García Linera, hay un audio, hablando del otro poder, el poder popular, ese que hablamos, ese que no se puede equivocar. Y acá hay una lectura para mí fenomenal de este intelectual latinoamericano que hay que visitarlo, hay que revisitarlo. Es una entrevista que hace nuestro compañero Daniel Toñetti. La verdad, es un fragmento muy interesante, porque plantea esto, que es lo que hay que pensar, ¿no? Cuando la pelota vuelva acá, porque esta la van a chocar todo, porque no hay posibilidad de que este proyecto pueda funcionar. Bueno, ¿cuál va a ser el plan? Algo que hemos insistido. ¿Cuál es el proyecto? Seguramente es un listado de 10, 15 objetivos, pero el criterio es el de García Linera. El progresismo solo puede sostenerse si avanza. Para el progresismo, detenerse es retroceder. Es una ley injusta de la historia política, pero así sucede. El progresismo, si quiere consolidarse, tiene que dar un paso más. Un nuevo paso, un nuevo paso, un nuevo paso. Cuando dice, no, ya lo hice todo y aquí me quedo. Pero eso significa pelearse con alguien. Eso significa tener una fuerza política, electoral, ocupar el espacio público, la calle. Para eso eres progresista. Si no pugnas por universalizarte permanentemente, reinventando tus propuestas, reinventando tu proyección de futuro. Problematizo lo que decís. Para hacer eso tenés que correr un poco
o algo o bastante los márgenes del sistema. Sí. Nosotros en el 2005 nos peleamos con las empresas extranjeras. Eso nos permitió un excedente económico porque nacionalizamos el gas, el petróleo, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y el agua. Está bien, Álvaro, ustedes entraron con los tanques a Petrobras. Sí. Acá no puede tirar ni un chasquibún, ¿eh? Eso te permitió 15 años de excedente económico. Hoy ya no tienes eso. ¿Con quién me voy a pelear? Ahora me toca a los empresarios exportadores. Bien. Y de aquí a 10 años, quién sabe quién será. Pero siempre con el objetivo de que el 95% de los bolivianos mejoren sus condiciones de vida. Siempre habrá un adversario al cual enfrentarse para lograr eso. Cuando dejas de ver adversarios y dices, no, ya lo logramos, ahora me estabilizo, te conviertes en conservador. Y para el progresismo, convertirse en conservador es convertirse en una marginalidad burocrática. O una pieza de museo política. Sí. Qué buenos recuerdos que me trae esto, ¿eh? Qué buenos recuerdos. Nace la M530. Si el estallido viene, te vas a enterar acá, la M530. Pero antes hay que ser leídos, ¿eh? O sea, cosa de solo acción. También lectura. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Qué lindo es leer libros, tener tiempo, hay que hacerse el tiempo. Hay que hacerlo. No hay excusa. No. Tengo tiempo, estoy apurado, me lo guardé para las vacaciones. No. Hacete el ¿cómo tiempo. te vas a guardar un libro para las vacaciones? Y uno se guarda libros para las vacaciones, pero es... No. Es una mentira. Eso es Una mentira. de tantas mentiras. Bueno, usted me va a decir verdades porque estamos hablando de poder.
Bueno, vamos a hablar de una película en realidad que está basada en un libro de Ana Correa, que es Somos Belén, sobre el caso Belén, que es una mujer en Tucumán que entra a una guardia médica con un dolor abdominal y la acusan de hacerse un aborto. Sí, ella tiene un aborto espontáneo, pero la acusan de provocárselo. Directamente entra la policía y se la lleva presa. Y de ahí presa 2 años hasta que, la presión popular hace que la liberen. Pero Dolores Fonsi, en su carácter de directora, toma esta historia y hace Belén, que es una película que ahora está en España, que ha sido premiada. La actriz que hace de Belén, que es Laura Paredes. Qué actriz, increíble. No, es perfecta. Es espectacular, Laura Sí, Paredes. En el teatro, en el cine, increíble. Bueno, ella me parece que está muy bien en el papel. Toda la película está muy bien, está muy... digamos, no se aparta nada a lo que es el caso real, digo como historia, ¿no? Para mí lo interesante de las películas que están protagonizadas por mujeres siempre es que lo que hacen las mujeres siempre es colectivo, ¿no? Es una lucha colectiva. Hay muchas películas cuando tienen esta estructura esta estructura clásica que es una persona que lucha por un objetivo, ese objetivo se cumple. En este caso, la película está focalizada más en Dolores Fonsi, que hace de la abogada, ¿no? Está como más dentro de su historia personal, cómo toma el caso, y Laura Paredes, que hace de Belén, pero no sabemos mucho de Belén, cuál es su historia, sí sabemos de la abogada. Eso es lo que se va construyendo y es muy interesante esto de pensar por qué las mujeres siempre tenemos que luchar por objetivos colectivos y no tenemos objetivos individuales. En cambio, las películas donde los protagonistas son hombres tienen objetivos individuales y no hay ningún problema con eso. Pero las mujeres tenemos que siempre estar al servicio de todos nosotros. De la comunidad. Hablando de esto, de que el otro día vi Legalmente Rubia, que es una película tontona, qué sé yo, pero... Ojo, es interesante. Dije, porque también tiene esta estructura clásica de una persona que busca un objetivo, lo logra, bla, 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 y en el trayecto ella va cambiando, porque esa es la parte de la gracia. Una chica hueca. Una chica hueca que, entra a Harvard para, seducir a su novio que la deja, etcétera. Todo lo que una mujer desea. Claro, pero lo que ella logra es una reformulación de esto de lo que sería lo superficial. Y es una lucha colectiva, termina siendo una lucha colectiva, no puede ser una lucha individual. En el caso de Belén, lo que pasa en la película, y Dolores Fonsi cuenta, es cómo se organiza una lucha colectiva, ¿no? De la provincia de Tucumán, que empieza a intervenir en los medios de comunicación, tratar de hacer una pelea ahí muy fuerte, porque la verdad que todavía no estaba legalizado el aborto, y fue después, un año después más o menos, donde finalmente se logró la legalización del aborto en el Congreso Nacional. Así que yo recomiendo mucho que vayan a ver esta película, por cómo están construidos. Está en el Gomón, me parece que hay que apoyarla. Es candidata al Oscar, a participar de la selección del Oscar, exactamente. ¿Solo en el Gomón está? ¿Camila? Sí. Camila sí. Plate. También Sí. actúa en la película. Y vamos con... y va a estar en las plataformas muy pronto. Así que la van a liberar, ¿no? Sí. Probablemente. Y sí, porque si es candidata al Oscar, imagínate tú. Y al Goya también. Sí, va a recorrer todos los festivales internacionales. Ya con la participación en el Oscar le habilita un montón de otras... Impresionante. Le abre puertas. Sí, realmente, me parece que hay que verla. Y esto que decía Nicolás sobre las cosas que te ponen incómodo siendo hombre, me parece que ir a ver una película como esa por lo menos te hace entender cuál es la lógica. La película está hecha por una mujer en un momento histórico muy concreto, que fue hace muy poquitos años, y si queremos vincularlo con el caso de las 3 chicas que fueron asesinadas, realmente es muy interesante qué se dice sobre las mujeres, ¿no? Porque ahí en la película también aparece como que lo que circula, la información que
que circula sobre ese caso, ¿no? Es una asesina, Los empezaron relatos. a decir. Claro, se construye un Hablando relato del poder. De verdad. Claro, de culpabilidad, donde también participan otras mujeres, ¿no? No es solamente que los hombres lo hacen porque son malos y qué sé yo, sino que hay una lectura patriarcal sobre qué tiene que hacer una mujer, que eso, bueno, nos concierne a todos. Qué interesante, porque es una historia que, muy por el contrario de lo que se instala a veces de la crítica que se le hace al feminismo, no es de la clase media. Estamos hablando del justamente donde la historiografía pone el fondo de la historia, del interior del país, usa el interior como esa idea peyorativa, y de cómo el Poder Judicial le cae a una mujer en las circunstancias que sea. Yo no vi la película, pero la historia, bueno, todos la conocemos, la historia que la tiene como protagonista a Belén, y me parece interesante porque saca del lugar obvio, y viendo las imágenes del tráiler, me parece muy interesante el lugar donde Dolores Fonsi se pone, no solo en el lugar de la cineasta, y me parece que está bueno lo que rescatar, sino de una historia que está viva en este momento para las mujeres, para la historia argentina, de poner en debate, ¿no? Hacer arte, poner en discusión todo lo que haya que poner en discusión, y al mismo tiempo ser una vidriera para el mundo, ¿no? En un momento donde el cine, el Inca y las políticas culturales en la Argentina están siendo atacadas. Sí, siempre hay que pensar que parece que en este país ninguna victoria es total, siempre hay que volver y reformular, y etcétera, etcétera. Así que bueno, estamos en esa época donde las cosas básicas que habíamos creído lograr, tenemos que reformularlas, tenemos que volver a afirmarlas, y bueno, y seguir por más, como siempre. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Seguimos en la M530 escuchando a Catriel y Paco Moroso. ¿Cómo la rompieron esta gente? Se habla, yo no participo de esos circuitos selectos de la música, pero toda la gente, los profesionales de la música, tienen la conferencia. ¿De dónde salió esta gente? Arrancó una gira, no pararon nunca más. Fueron a Japón. Están en todos lados, Nico. Japón. Están en todos lados. Pero lo más interesante de ellos es que son hijos de la escuela pública que estudiaron acá en la Ola y son como, impresionantes. Hermoso. Sí, son divinos. Hermoso. Después, bueno, podemos hablar de gustos musicales. A mí me parece un hallazgo total. Seguimos hablando de películas, ¿le parece? Vale. Ahí nos estuvimos enroscando con una película, se las recomiendo, anoten por favor, una película de 2011. Tenemos que hablar de Kevin, así se llama la película. La actriz protagonista, si no la vieron, por favor, anoten esto. Tenemos que hablar de Kevin. Es Tilda Swinton, creo que se dice así, Swinton. La actriz, todos la conocen si le ven la cara. Ahora, si quieren, podemos ver imágenes, los que estén en YouTube. Es una película britano-estadounidense adaptada a una novela de Ramsay. Es una película que muestra el vínculo de una madre con su hijo. Se los anticipo porque eso ya desde un principio no es el dilucidar qué va a pasar, sino que su hijo termina cometiendo un crimen en masa. Y es el vínculo entre esa madre y ese hijo que pareciera no haber empatía. Yo lo marco así, yo les cuento. Terminé de ver la película y dije, pará, a lo Fantino. Tengo que hablar con alguien que sepa, porque yo no sabía si la película utilizaba el efecto psicológico y dramático para generarme miedo. Uno que es padre, viste, después de esta película mirás a tu hijo y decís, ¿cómo está este chico? ¿Está bien? ¿Hice bien las cosas? Entonces lo llamé acá al licenciado Damián Kotz, que fue también rápidamente a mirarla. Sí, no la miré toda, hay partes que solo escuché encima en un gallego, así como te gusta a vos. Hermoso. No. Pero sí, muy interesante la peli. Ahora, ¿qué es? La vi hace 2 horas, ponele así. Claro, bueno, está fresquito, no importa. Fresca, sí. Lo que sí, esta obra maestra está muy bien narrada en términos de lenguaje cinematográfico, es atrapante desde un principio, pero lo que muestra es el vínculo de una madre con un hijo, que desde un principio, como bien recién marcabas, utiliza varios elementos. Pero lo importante es, lo que yo me preguntaba, era el poder de la mirada. El poder de la mirada de la madre hacia el hijo, ¿no? Cualquiera que tenga niños sabe esto, papá, mírame, pero más allá del hartago, te estoy mirando, nene. Es esta idea de la desconexión total y cómo puede ese chico después cometer una situación realmente atroz. Ahora, hay elementos muy fuertes, ¿no? Para destacar de esta película. Sí, uno tiende a asociar o a hacerse la pregunta que se haría el periodismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por ahí no es no es una pregunta que se pueda responder haciendo todo Sí se pueden marcar una cantidad de cosas que la película marca muy bien. La primera escena es una escena medio dionisíaca, donde está ella revolcándose en salsa de tomate, en lo que parece ser esas fiestas que hacen, la fiesta del tomate, creo que en España. Sí. Y bueno, y desde arriba se ve como una pornografía roja, ¿no? En donde están todos revolcándose con pedazos de tomate en la cabeza. Lo primero que se le viene uno a la cabeza parecen adultos naciendo en esa especie de orgía sanguínea, sí, ¿no? Sangrienta. Bueno, todo eso la película rápidamente lo asocia con la vida que tenía en ese momento esa todavía no madre, ¿no? Que era una escritora, que viajaba por el mundo, creo, iba recorriendo lugares, ¿no? Y bueno, aparece este embarazo, ¿no? Y ella directamente lo rechaza, o sea, ya desde que se entera de la concepción, lo rechaza. Después la siguiente escena es el parto, que son una escena larga donde ella se resiste al parto. Vos fijate, bueno, Foucault decía, ¿no? El poder está donde hay resistencia, ¿no? Justamente, bueno, ya desde antes de nacer, ese bebé empieza a ejercer un poder sobre esa madre, pero a diferencia de su majestad que podía decir Lacan, como no nace el bebé y todos estamos con la mirada puesta en el bebé, lo que se ve en esta madre es que toda esa vida que ella quería,
digamos, le echa la culpa a ese bebé de que ella iba a perder toda esa vida que quería, ¿no? Entonces es un hijo que nace culpable de matar, de aplastar el deseo de esa madre. Bueno, es que no es el estereotipo de una mala madre, pero sí uno ve escena tras escena, porque van contando el relato, ¿no? De manera intertextual, el desinterés, el desamor de esa madre. Bueno, hay muchas escenas fuertes. La primera, bueno, no sé si te acordás, el bebé lloraba todo el tiempo, ¿no? Y ella lo tenía así, ¿no? El bebé lloraba y a ella lo colmaba el llanto, ¿no? De hecho, hay una escena que va por la calle y hay un tipo taladrando en la vereda, ¿viste? Como cuando Larreta quería ganar las elecciones, que iba caminando por la ciudad y era cada media cuadra, bueno, y se pone al lado de eso para no escuchar al bebé, ¿no? Prefiere escuchar el taladro antes de escuchar al bebé, ¿no? Y esto se repite todo el tiempo. Ella siempre marca una distancia, ¿no? Con ese nene. Y siempre hay un rechazo. A punto tal que en una escena donde el nene ya tiene 2, 3, 4 años, le dice, yo antes de que vos nazcas era feliz, ¿no? Sí, yo en algún momento fui feliz, antes de que vos nacieras. Una vez que naciste, ¿no? Después hay una escena que también es fuertísima, que ella está armando toda una habitación en donde pone cosas. ¿Qué pone? Pone mapas, fotos de todos esos lugares. ¿Donde ella quisiera ir o fue? Claro, ella pone su deseo ahí, ¿no? Y bueno, y el nene agarra una pistola. Siempre está el color rojo, ¿no? O mermelada, bueno. Sí, el rojo es muy impresionante. El rojo está todo el tiempo invadiendo, ¿no? Como antes era el rojo de lo dionisíaco, del placer, de estar ahí, y estoy descubriendo el mundo, y ese rojo se va volviendo sangre, ¿no? Y va anticipando el baño de sangre en donde va a terminar la historia. A mí la pregunta, porque después tienen que mirar la película, es un caso extremo, donde ese pibe finalmente comete uno de esos tantos ataques masivos, ¿no? Y tiene ribetes muy zarpados. Está el rol del padre también, que es bastante ausente, muy copado el padre, es un actor conocido, no tengo el nombre acá, pero que también juega a ese no mirar. Ahora, ¿qué hay entre, qué hay entre la locura total, no sé si llamarlo así, y los modos en los cuales miramos o dejamos de mirar a nuestros hijos, ¿no? Porque ahí evidentemente hay un desamor que se va propagando durante toda la película, pero que bueno, como digo, muchas veces uno se para ante el horror y ante el monstruo, dice yo no soy eso. Ahora, pero ¿qué parte de eso hay en nuestras vidas cotidianas? Pará, porque no sé si me está sacando de la película, porque yo estaba pensando en esto, ¿no? Que él lo que aprende es el rechazo de la madre. Y lo que le devuelve todo el tiempo es eso. El nene después hay escenas donde el nene tiene 8 años y tiene pañales, muestran como el nene se ríe de cagarse encima, claro, ¿no? Para que siempre ella tiene una mirada de que el nene lo está gozando, que le va a arruinar la vida, ¿no? Y hay una escena que a mí, que te la comentaba hoy, que me parece impresionante, que es muy fuerte, que bueno, en un momento el nene hace esto de cagarse, ella se saca, ¿no? Como que lo agarra y lo revolea contra el piso, el nene termina en el hospital, termina enyesado, le miente a la médica, le miente al padre, diciendo ella la cubre. Me caí, la cura la madre, ¿no? Es la primera vez en la película que la madre lo abraza, ¿no? O sea, y ahí, digo, se ve también, ¿no? El secreto, o sea, cómo que la primer libidinización de ese hijo fue a través de un rechazo, y el, ¿entendés? O sea, porque fue el secreto y el rechazo, ¿no? Esas dos cosas juntas. Y después ese padre, como bien dice Julia, es un padre que aparece ocasionalmente, que a diferencia de la madre juega con el nene, porque la madre no juega, no lo mira, no lo abraza, no lo libidiniza, ¿no? Y acá tenemos un buen concepto de lo que es el amor, ¿no? El amor es perder poder. La madre está todo el tiempo tratando de dominarlo, ¿no? Y bueno, me parece que esto está bueno para llevarlo a la sociedad actual, ¿no? Esto de, bueno, lo que no controlo, lo que está fuera de mi dominio, mejor me corro, ¿no? Mejor no me vinculo con esta persona que me trae el conflicto de que voy a salirme de mi dominio. Mejor me quedo tranquilo, ¿no?
Y bueno, hay algo de esto por ahí en esto que nos plantea, ¿no? En definitiva, ¿por qué creamos a Dios los seres humanos, ¿no? Dios es, ¿qué es Dios? ¿Qué es? Y el Todopoderoso. Es el que todo lo puede, ¿no? Es inmortal, tiene la capacidad de ver los caminos antes de que las cosas sucedan, ¿no? Todos los superpoderes que por ahí quisiera tener el hombre. De hecho, en el mito bíblico, en el paraíso, ¿qué dice Dios? Le dice, bueno, lo único que te pido... que no coma la manzana. Que no coma, claro, del fruto del árbol del saber, ¿no? Y creo que la serpiente, la que la tienta, bueno. Y ella termina, y ahí empieza, podría decir Nietzsche, la voluntad de poder, ponele. Pero ¿a qué voy con esto, no? Cuando la otra vez hablamos de la hipnocracia, ¿no? Como una manera de nombrar el poder actual de la tecnología. Foucault es uno de los grandes que habló del poder y describió todo lo del panóptico, ¿no? Bueno, ahora podríamos pensar que las prótesis tecnológicas nos permiten tener un panóptico adentro, ¿no? O sea, detrás de ese vidrio opaco que el preso veía imaginándose que alguien lo iba a juzgar y que no hacía falta entonces... el panóptico estás hablando. Claro, no hacía falta matar a la gente en la plaza porque, digo, para justiciar y para leccionar estilo narco, como lo vimos la última vez... Ya con el solo hecho de sentir que alguien te vigilaba, entonces, ¿no? Te mantenías al margen. Bueno, es algo medio parecido, pero como si el panóptico estuviera dentro de uno, ¿no? Por eso la autovigilancia. Y si esto lo llevamos al tema del amor, por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿no? El autoamor, ¿no? La autosatisfacción, el autocontrol. Son todos los valores que te ofrece esta sociedad, ¿no? Claro, porque el personaje de ella, de Tilda, es la de una narcisista total. Lo que pasa es que está tan bien construido el personaje que vos a un punto emparentás con ella, porque piensen que va al pasado. La película te muestra lo que pasa en el pasado, que es ella sigue viviendo en la misma casa o en una casa en el mismo barrio donde se comete ese atroz asesinato en masa. Entonces, bueno, la sociedad la castiga, ella sigue estando ahí. Por eso lo que dice, el rojo está todo el tiempo. Claro, le tiran pintura en la casa, se la cruza una y le pone un bife, la deja sangrando, se pone contenta, la mina era una mina que podía conseguir buenos laburos y una le da un laburo sacando fotocopias. Algo, también una escena terrible, que no sé si te acordás, que en ese laburo hay un tipo que come todo asqueroso. Terrible, que la trata de levantar. Que la mira, ¿no? Y a ella en algún punto le atrae ese rechazo y esa cosa... asquerosa. ¿No? Fíjate la escena de los huevos, cuando se cruza también a una mina que era madre de uno de los que mató el pibe después. Que le rompe todos los huevos. Y ella se oculta y llega a la caja con los huevos rotos y después se los come con la cáscara. Sí. Bueno, ahí hay mucha información también. Pero me parece que vos lo describiste bien, porque en definitiva eso es el narcisista, ¿no? El narcisista, ¿qué hace? Te trata de controlar infinitamente, ¿no? Hablando de poder, ¿no? Digo, ella creo que establece desde el principio, ¿no? Como que por un lado sostiene la moral de tengo que ser una madre. Y por otro lado no pone nada, ¿no? O sea, no se responsabiliza. En ningún momento ella se responsabiliza, salvo al final de la película por ahí, ¿no? Que se abre ahí, que esto es lo que te decía hoy. En esta pregunta de por qué lo mató, bueno... Ella le pregunta al final... Es difícil. Ella le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Claro. Porque no solo mata a unos compañeros del colegio. ¿Lo van a contar al final? ¿Van a contar al final? Sí, ya fue. Obvio. También mata a su hermana y a su papá. Y se los deja ahí tirados cuando ella, ¿no? Entonces... Acá develamos películas directamente. Se podría interpretar así, muy maliciosamente, que el mensaje es, ahora sí, te maté a tu marido, te maté a tu otra hija, yo estoy en cana, ahora andá y viví esa vida que tanto querías vivir, ¿no? Ahora responsabilízate por todo lo que rechazaste esto y aceptá. Claro, la mina ya está devastada, no creo que hubiese podido, pero... ella sale de la cárcel y se ve algo blanco, ¿no? No se sabe a dónde va. Claro. Pero puede ser que vaya a eso, a volver otra vez a sí misma, ¿no? A seguir ese camino donde lo único que le importa es su culo.
Vean esta película. Tenemos que hablar de Kevin. No importa todo lo que le contamos, porque tiene una trama psicológica que yo primero quería confirmar si realmente tenía valor en términos de lo que plantea en la relación del madre a hijo, ¿no? Que no sea simplemente esos terrores psicológicos, por la verdad que a uno te afecta, digamos. Pero está muy bien contada, la verdad. Además, la actriz Tilda Swinton es increíble. Llegó la hora de escuchar a Luis Alberto Spinetta, La Bengala Perdida, tema que habla de la violencia, pero que tiene en su corazón, su estribillo, solamente para que cuando lo escuchen les pueda resonar en la cabeza. Dice: bajo la herencia, la inmortalidad, cultura y poder son esta porno bajón. Por un color, solo por un color, no somos tan malos, ya la cancha estalla en nada. Qué temón, porque no tenemos tiempo de escuchar todo, de leerlo todo, de ver películas. Nosotros los queremos alentar a eso, que ustedes hagan, que apaguen la radio y hagan su propia historia. La Bengala Perdida, la historia esta la cuenta muy bien nuestro compañero Carlos Polimeni, que además conoce bien el detalle. Es construida por varios hechos, un Spinetta leyendo los diarios, ¿no? Pero recordar, la Bengala Perdida es una bengala que tiran, una bengala de señalización marina. La hinchada de Boca, el abuelo, ¿se acuerdan? Sí. Tira 2 bengalas y una le entra a un pibe, Roberto Basile, 25 años, lo liquida en el acto. El partido se jugó igual, 2-2, Boca Racing. Se jugó igual. Esa es la sociedad, y ahí plantea no solo por un color esta idea de que el indio también ha hecho ese planteo muy interesante, que es, no es que los que vienen a ver a los rondos son violentos, no es que la barra es violenta, la sociedad es violenta. ¿Pero por qué es violenta? ¿Cuál es el origen? Tenemos un antropólogo. ¿El origen de la violencia? La deuda, me tendría que responder usted. De la deuda no, porque es interesante lo del origen de la violencia y el origen de la desigualdad y el poder. Desde la antropología se dice que el poder existe desde que existe la desigualdad, hablando un poco de lo que traía Damito. Y a partir del neolítico, te lo marcan. ¿Neolítico? Podemos hablar. ¿Por qué del neolítico? Y la revolución del neolítico es... Año. Estamos hablando de hace 10.000 años. 10.000 años. Que es cuando aparece la agricultura y la domesticación de animales, por ende, el excedente de comida. Entonces se pudrió hay todo. que administrar.
Hasta ese momento es súper interesante que el 99% de la historia de la humanidad, como cazadores y recolectores, no se producía excedente. Claro. La vivíamos en bandas de muy poca gente, con lo cual la publicidad era directa, todos conocían a todos, entonces no podés cagar a nadie. Claro. Y el reparto se basa mucho más en necesidades y en labores y en roles definidos y no ya en la voluntad discrecional de un o una líder, que en general fue varón. Eso es interesante. Marvin Harris. Más que en general. Marvin Harris, que es uno de mis antropólogos favoritos, que paz descanse, decía, bueno, hubo un momento que los hombres tomaron las lanzas y sometieron a las mujeres, y desde entonces hasta el día del presente. Como gran teoría del origen del patriarcado. Si no, nos explica. Incluso pensándolo desde el dimorfismo sexual, los antropólogos te van a decir, pensando en la violencia patriarcal, que es algo que estábamos charlando recién, ¿cómo puede ser que los varones sean patriarcales si son criados por las mujeres? Sí, digo, es muy interesante, pero bueno, eso es otro programa. Y que sí, obviamente, y lo hemos charlado, ya no sé si adelante el micrófono o afuera, pero que justamente de todas las teorías de cómo evoluciona el ser humano, la más interesante es esta idea de la crianza, ¿no? De que nosotros como cría, todo ese tiempo que esa madre, que no es en solitario, también es en comunidad, va como contando esa historia, ¿no? Y contando esa historia. Hablando de relatos, ¿quién controlaba los relatos de esos pibes? Que no están mediados, sino las mujeres. Es un gran interrogante, no tenemos respuesta, hay hipótesis. Claro. Son sumamente interesantes y esas hipótesis van a estar siempre mediadas por una construcción de sentido construido en instituciones académicas permeadas por ideales patriarcales. Estamos perdidos. Estamos al horno, pero ahí podemos usar a Marx, ¿viste? No es que la clase determina una forma de pensar. Que seas mujer no significa que no puedas ser machista. Condiciona. Eso es un gran problema que tuvo la traducción de Juan B. Justo. Condiciona. Claro, Marx nunca dijo eso. Juan B. Justo lo tradujo mal y todos los partidos comunistas en español leyeron mal esa parte. No condiciona. Bueno, entonces... No, volviendo a lo que charlábamos sobre Arabia Saudita, Pakistán, y vos planteabas la pregunta, bueno, ¿y nosotros qué hacemos con esto? Sí. Bueno... Yo ahora me voy a lavar los platos. Yo en casa tengo una pila de platos sucios. Eso es lo que yo sé que voy a hacer y ahí está hasta donde puede llegar mi aporte. Yo no tengo la respuesta, pero tengo, sí, deseos, tengo sueños, que es cosas no tangibles, en definitiva. Si me preguntás a mí, una de las principales cosas que hay que hacer es desacoplarse del dólar de Estados Unidos. No hay patria sin dólar. Cada vez que yo escucho a alguien en la televisión, un economista, un político, gente que respeto y que tengo mucho cariño por esta gente, decir que... ¿Te comerías un asado? Sí, le haría un asado gratis. Soy pésimo asado, así que probablemente llamaría a alguien para que se lo haga a esta persona. Argentina no le faltan dólares. Argentina es el país con más dólares del mundo. Per cápita. ¿Cómo va a faltar dólares en Argentina? Bueno, pero está todo guardado en algún lado. Pero entonces el problema no es la falta de dólares. Argentina genera dólares. Entonces el problema no son los dólares, no es la carencia, no es la falta de. En todo caso, el problema es que nos sobran. Y se van. El problema es la fuga, el problema es la falta de una arquitectura financiera. ¿Y a quién responde esos intereses financieros en un capitalista globalizado? ¿Quién? Evidentemente no a los intereses de este país. Hay que entender que si una de las cosas sobre las cuales el peronismo y sobre todo en los 70 va a empezar a discutir, en los 60 de los 70, con las posiciones más de izquierda, es que la contradicción principal no es la contradicción de clase, sino la contradicción entre centro y periferia. Y el capitalismo está centrado. Hay mercados. No es lo mismo estar en Europa occidental, no es lo mismo estar en Francia, que es un mercado que tiene bombas nucleares, que estar en los Estados Unidos, que están en Gabón o que estar en Angola. No es lo mismo. Y Argentina es claramente, y te lo dicen los propios mercados financieros, es un mercado ni siquiera emergente, es un mercado, te dicen ellos, marginal. Digo, no cataloga. ¿Por qué discutimos el riesgo país? Si San Martín volviesen a ser, y acá me voy a permitir ser un exégeta, ¿qué pasa? Él estaría con esta tesitura.
No hay independencia si no hay independencia financiera. ¿Por qué hablamos de soberanía política, ¿no? Independencia económica? Cuando hablamos de justicia social, hablamos de eso. Cuando uno ve que los países que buscan discutir esa lógica no están dolarizados. Digo, ¿por qué Arabia Saudita, que no es de mi... Hablemos de feminismo. Arabia Saudita. ¿Vamos? Digo... Pero hay, evidentemente, un interés nacional, con el cual muy probablemente no estemos de acuerdo, pero existe. En Argentina, la burguesía nacional, si es que existe, o los sectores de poder, ya que hablamos de poder, no tienen un interés nacional, tienen un interés transnacionalizado. Bueno, es que justamente lo escuchaba en el programa de Sandra Russo, ya no sé quién hablaba, me va a ayudar, la idea del pacto social que inaugura el peronismo, antes del peronismo, lo que es el GO. Estoy leyendo un libro de Rafael Cuyen y Juan Salinas, de Editorial Sico, de mi amigo Coco Manuquian, que si está escuchando le mandamos un beso enorme, que auspicia acá en la radio, El golpe, que duró más de 3 meses, y explica esta idea de cómo la alianza entre el incipiente desarrollo industrial y esos empresarios industriales, junto a los trabajadores y todos los sectores que generaban eran el trabajo, bueno, necesitó una representación política, ¿no? Pero que esa representación política es posterior a ese interés nacional, que durante mucho tiempo, creo que fue, no me acuerdo quién en el programa, Raimundi, en el programa explica cómo, bueno, la dictadura va a poner fin a ese pacto social que se mantuvo con Perón en el exilio, porque siguió. Que el otro día escuchaba, yo creo que era en base a la presentación de este libro que se dio en la Federación Gráfica Bonaerense, que decían que con la Libertadora, el fines de los 50 y principios de los 60, cuando ya estamos hablando de fines de los 60, la Unión Obrera Metalúrgica, que tenía casi 3 veces más obreros sindicalizados que con Perón. Eso te habla de que el modelo de acumulación no solo se mantuvo, sino que siguió creciendo. No es casual que el cordobazo se diese en el marco de una clase obrera, la mejor paga de todo el global, de todo el sur global. Es clave. Consolidada, además, ya una segunda, tercera generación de obreros. Sí, no fueron los lumpen los que fueron a la calle. Y ahí lo que estamos discutiendo son mercados, porque esa producción, ¿a dónde va a parar? ¿Quién la va a comprar? Y la acumulación capitalista de esa ganancia, ¿a qué instituciones financieras van a ir a parar? ¿Quién va a hacerse con los intereses de eso? Para el próximo capítulo, ¿qué mercado tiene la Argentina? ¿Con qué texto? ¿En qué situación actual va la Argentina a desarrollar un proyecto de soberanía? ¿Puede hacerlo? Sí. Hermoso. La próxima revista. Vamos a una pausa porque tenemos poco tiempo y un montón de cosas todavía. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos?
¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Revista Martia. Hacer es la mejor manera de decir. Y mejor que prometer es realizar. Estás en la M530, estás en zona de Revista Martia. Búscanos, @Revista Martia, nos vas a encontrar. Y este es el desafío radial del día, que nuestra coordinadora Vicky Nardone está apostando afuera, ahí apuestas. En 15 minutos meter media hora. Sí, vamos al rincón de los artistas, porque Silvana Jauregui nos lleva a pasear, esta vez por revistas, que es nuestro origen, ¿no? Revista papel, que algún día supimos imprimir, algún día volveremos a imprimir papel. Será en otra Argentina, en otro contexto. Vamos a hablar del poder de la caricatura. ¡Qué fuerza! Recién comentábamos Barcelona, ustedes la tienen, que es una heredera de Revista Humor. Los que estén en YouTube ya han develado el misterio. Vamos a hablar de la Revista Humor y del poder de la caricatura. En esta revista comentábamos en una etapa reciente de Barcelona, que dice la interna de la libertad avanza. Se divide entre los anarcocapitalistas y los narcocapitalistas. Excelente, haciendo un juego de palabras. Bueno, ahí vemos tapas de la revista Humor, que se editó en la Argentina. Escucha bien, esto sí que es jugársela. En junio de 1978 hasta octubre de 1999, previo ¿a qué? A la debacle total. Bueno, después vamos a contar el final. La revista estuvo dirigida por el grande de Andrés Cassioli, quien además era el responsable de hacer esas caricaturas, algo muy novedoso. Fíjate que tan novedoso, evidentemente para la Argentina, anclado en una tradición de caricaturas, pero que la dictadura no lo pudo parar. Hay historias especiales de cada una de las tapas. Piensen que ahí escribía Roberto Fontana Rosa, Carlos Ulanowski, Alejandro Dolina, Hugo Paredero, Carlos Abrevaya, Crist, Grondona White, Carlos Trillo, Tabaré, bueno, José Pablo Feynman, Sandra Russo, nuestra compañera, Moira Soto y María Fiorentino. Además está, bueno, Enrique Vázquez haciendo investigaciones, Héctor Ruiz Núñez. El FMI nos hizo tortilla. Espectacular. Bueno, fíjate cómo se metía con la realidad y a través del humor podía suponer, además de los desnudos, un montón de elementos que para la época fueron novedosos. A medio del 79 la revista había sumado el staff a Mona Moncalvillo. Este también es un gran aporte, porque ¿qué hace Mona? Que tenía que ver con su historia política también, cuyo hermano ya estaba desaparecido. Le propone a Cassioli diálogos con figuras prohibidas o silenciadas. Eso, entiendan algo en lo que tiene que ver con el periodismo gráfico. Vendían revistas, no diciendo el chimento quién besó a quién, sino jugándosela, yendo al fleje, yendo al límite. Mirá, entrevistó, bueno, entre otras, a Eve. Sí, y Cassioli cuenta de que en realidad ellos iban con las tapas y más o menos el contenido se lo presentaban a los tipos que estaban dentro de la dictadura. Al que tijereteaba. Claro, pero los tipos no terminaban de entender el sentido de... Posta, lo decía como sorprendido de que no está entendiendo el chiste. Bueno, ¿es a favor o en contra? Claro, y los tipos digo, bueno, entonces me voy y lo publico. Bueno, sí, vaya nomás. Claro, porque lo tenían que autorizar. Claro, bueno, pero es que la falta, porque es muy de la derecha, esto de no terminar de comprender el sentido y ser muy literal. Todo lo que es metafórico cuesta mucho. Qué loco, ¿no? Porque uno lo ve tan obvio. De hecho, ahí estamos mostrando algunas tapas de Humor. En la edición 97 de Humor, la dictadura se la prohíbe, es así,
porque ahí está, justamente la que estamos viendo en tapa ahora, dice, mira, ¿qué fue lo que planteó? Esta me parece que fue la etapa más jugada de todas. Nos secuestraron la publicación y metimos un recurso de amparo. Tuvimos 4 juicios, zarpado. Dice, pero es divertido lo que pasó. En la demanda que me hace Nicolaides, que era el censor, decía que un comandante en jefe del ejército no podía dejar de dominar una patineta, porque está arriba de una patineta. Entonces parece que se sentía tan hábil como para no tropezar. No entendió que estaban acabando con la justicia, no entendió nada, claro. Nicolaides, no entendió. Bueno, es famosa la anécdota de que dentro de la censura a la bibliografía censuraban, por ejemplo, artículos académicos que hacían mención a la cuba electrolítica, hablando de química, ¿no? Cuba, la cuba electrolítica. Es impresionante. Rojo. Bueno, es que se ríen porque en el ejemplar 98, el siguiente, ponen a los 3 comandantes con los monos, los típicos monos, el que no ve, no escucha. Bueno, esa pasó de largo. Y dice que con ese número, que fue muy arriesgado, nos acompañaron 330.000 compradores. Eso es 1,5 millones de lectores. Un boom de venta. Fumor que fue parte también de lo que fue el regreso a la democracia y lo que fue la derrota, ¿no? de las publicaciones, que terminó poniendo a estas revistas también, después vendría lo que es del 2001, insostenible. Eso luego se pudo sostener. Nosotros somos parte de eso, de esas revistas que luego pudieron aparecer solo en contextos de economía de desarrollo, ¿no? Yo a veces lo pienso, las 36 números que nosotros pudimos publicar como revista Martia fueron un contexto económico que nos hacía posible que nosotros pudiéramos producir eso, además del trabajo que teníamos, y poder comprar ese papel para poder imprimir. No es casual que hayamos dejado de poder imprimir papel, sin compararnos con Humor, que es una super revista, es otra lógica. No tener trabajos. Bueno, pero vos no te acordás, yo me acuerdo, Nico escribió una nota, no, boludo, me están hinchando. No, algunos dicen que tiene que ver con que perdimos la juventud, pero son rumores. No tiene que ver con la juventud. No. Bueno, tiene que ver con los momentos, ¿no? Tiene que ver con los momentos políticos. Por eso es importante proyectos con soberanía, son los que nos permiten producir. Vamos a escuchar música. Encontré esta joyita hermosa que es a Aristimuño cantando Alicia en el País, tema emblemático. Justamente hablamos de dictadura, hablando de las metáforas que no entendían. Bueno, Charlie también avanzó a través de eso. Para nosotros, a los ojos de los 2000 y tanto, nos parecen obvias las metáforas de Charlie. En su momento pasaban como flechas y a las mentes de esa juventud que en contexto de dictadura dio la pelea y cómo lo hizo. Alicia en el País, por Aristimuño. Vitale tocando en una terraza, están haciéndolo, en la terraza del Coliseo. Qué grande Vitale también, ¿no?
lecturas para hacer. Lecturas, sí. Vamos a la infancia. ¿A la infancia? Sí, vamos a la infancia. Un libro que se llama Panza de burro de Andrea Abreu. Andrea Abreu es una habitante ciudadana de España de las Islas Canarias. Y este texto está escrito, acá vamos a hablar de un poco del poder del lenguaje, en como la jerga de las Islas Canarias. Es español, es castellano, pero está escrito con mucha fuerza en ese sentido, entonces uno tiene que interpretar más que nada por el contexto, porque está hablando de una época que es más o menos el 2010. La autora Andrea Abreu es una persona muy joven, ahí la vemos, ella es poeta y esta es su primera novela y realmente fue muy importante en España, como que fue un éxito total, porque ¿qué es lo que ella cuenta? Cuenta la historia de dos nenas que viven en Tenerife, pero en la zona no turística, sino en la zona donde vive la mayoría de los trabajadores, que la mayor parte del tiempo tienen sobre la zona unas nubes, o sea, todo el tiempo está nublado. Toda la parte costera donde están los turistas es con sol. Las nubes se llaman panza de burro porque están muy cerca de la población, está todo sobre unos montes, ¿no? ¿Esto es así, literal? Es literal, por eso ella le puso panza de burro y que las nenas están todo el tiempo, bueno, una de ellas vive con el padre y la madre que trabajan todo el día y la otra vive con la abuela y una tía. El tema acá la traje porque había una relación donde una de las nenas, que más o menos tienen 10 años, es mucho más despierta, vamos a decir, más sexualizada, y la otra la admira todo el tiempo, la está admirando todo el tiempo. Tienen una relación muy amorosa, pero en los términos de descubrimiento, como las relaciones que a veces uno tiene con sus amiguitos. No sé si uno se acuerda siempre con alguno que estaba todo el día pegado y después, bueno, eso dura un tiempo. Ellas, lo que cuenta la autora, la narradora no tiene nombre, pero la protagonista es la otra chica que le dice shit, o sea, le dice mierda. Así le habla todo el tiempo, entonces como que es una relación así de poder totalmente asimétrica que suelen darse, y sobre las dos nenas lo que hay es la figura de las abuelas, la figura de las madres que están todo el tiempo controlando qué comen, qué no comen. Las pibas son un desborde total de comer mucho, vomitar, bueno, hacer un montón de cosas, que es lo importante, ¿no? Porque están experimentando estos inicios de la vida bajo este sistema patriarcal que estamos, porque también las abuelas están pensando, ¿cuál es el futuro de estas nenas? El futuro tiene que ser que vos ya empieces a cuidar tu cuerpo, que ya no hagas tal cosa, que no grites, no hagas, no saltes, ¿no? Ahí están las mujeres construyendo el... Claro, bueno, pero la figura de las abuelas es muy importante. La tía solterona también es una figura, solamente por ser soltera, es la extraña que está en... Estamos hablando del 2010, no estamos hablando de 1950, pero ya esa figura desentona en un lugar, en un barrio donde todos tienen familia, donde todos tienen hijos, pero la que no tiene, qué raro, no tiene hijos, la tía, pero bueno, tiene una despensa y ella ahí hace Tiene comida y están las pibas ahí todo el tiempo robándole comida, sacándole cosas y bueno, pero es muy interesante también esto del poder del turismo, del dinero, ¿no? ¿Cómo puede ser que un territorio esté también dividido por quién puede acceder a la playa? O sea, niñas que viven en las Islas Canarias no conocen la playa. ¿Por qué? Porque sus padres no la pueden llevar, porque no tienen la plata para hacerlo y porque no les corresponde. Pero pasa acá, vos andá con cualquier tipo de transporte, pero probá con un auto, para poder meterte por donde quieras y tratá de llegar por continente al río, al Tigre, digamos, al río Luján. Es muy difícil, casi te diría que es imposible. No hay acceso al río. Andá a San Pedro. Ahora habilitaron, la última vez que fui, un pedazo de tierra me diciendo, mirá, de acá lo ves al río. Pero todo el acceso al río está privatizado. Es así. No digo que sea así, no se pueda cambiar. Pero es un problema.
Es un problema. El turismo está siendo un problema. Bueno, acá en la capital, acá no hay donde meter los pies en el agua, que también es un problema, también una ciudad costera como la ciudad de Buenos Aires, que no tiene acceso al río, pero bueno, están haciendo estragos los turistas comprando y alquilando inmuebles, por ejemplo. El Airbnb, la vida Airbnb. Bueno, nada, muy lindo este libro. Nos vamos. Chao. Hermoso, llega este momento que me encanta, el final del programa. La señora Mariana Collante con nosotros. En el fondo demostró que cuando tuvo cerca el poder se convirtió en un monstruo. Sí, por favor, por favor. Carlos. El señor Nicolás Dulcich. Esto se trata de poder. Y si no lo tenemos nosotros, los tienen los zurdos de mierda. Eso es derecho. Hermoso. Nuestro compañero, el señor Damián Kotz. Vive al compañero de garganta profunda. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. Pero profunda también, ¡Qué hijo de no se puede creer! La gente va a soñar, No, feo, es increíble. Es increíble. Aparece Alberto, es terrible. En la operación de video, Ailén Pavón. Es un gatito mimoso del poder económico. Sí, es así. En las redes, Violeta Falco. Que los ataques, estoy seguro, dirigidos por el poder de Elon Musk. En la producción, Forexport, la señora Camila Sánchez. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. En la coordinación, la señora Victoria Nardone. Yo nunca voy a ser mascota del poder. Mover la partita, hacerte la muertita. Bueno, conmigo no. Yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Jamás. En la operación técnica, el señor Carlos Di Mare. Estamos ante el colapso de una cultura oscura del poder. Ya apareció Mauricio, Mi nombre es Julián Saúd. A ver. Y acá que hay muchas mujeres, por favor, empodérense. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo. ¡Qué hijo de puta! Qué cínico, por Dios. Nos vamos, ya llega Raíces y Alas, Marcelo Coenin. Recuerden que Revista Amartya se escribe con H. Mariana, tenés que hacerlo fuerte, no tenés que decir, porque si no da mala suerte. Bueno. Pugliese.